Recuerdo cuando estaba en la primaria y me enseñaron a leer, a escribir y luego a utilizar el diccionario. Y era algo que me gustaba mucho. De hecho, en alguna ocasión platicando con un empresario que trabajaba, por lo menos en aquel entonces, en una gran editorial cuya principal producción estaba en los diccionarios, nos comentaba que la magia de un diccionario era precisamente buscar esas palabras y encontrar el significado, pero luego nos atrapábamos por el significado de la palabra que estaba arriba, la que estaba abajo, y eso nos daba una inquietud, una creatividad, una búsqueda de información. Bueno, pues en esta ocasión me fui al diccionario. ¿Qué nos dice la Real Academia Española acerca de una palabra? El significado de madurez para la RAE en su diccionario es el periodo de la vida en el que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se llega a la vejez. Así lo dice la RAE. Para algunos estudiosos, la madurez se alcanza, sí, con la plenitud y tiene que ver en el ser humano con un estado psicosocial, con una plenitud en diferentes aspectos que tienen que ver con la edad, con el físico, con las experiencias. Algunos dicen incluso que antes de los 25 no se puede madurar. Otros afirman que puede ser en cualquier momento de la vida, de acuerdo a las circunstancias. Si nos vamos a la naturaleza, una fruta es madura cuando ya alcanzó todo su desarrollo y entonces se puede cosechar. La madurez. ¿Cómo alcanzar la madurez en la vida? De eso estaremos platicando hoy en el 5º episodio de Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Bienvenidos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto recibirles en lo que es ya el 5º episodio de Cuarto Piso. Muchas gracias a la gente que nos ha seguido en los episodios anteriores, que nos hace llegar sus comentarios. Particularmente, muchas gracias a Ricardo César López, quien siempre está al pendiente de lo que ocurre en Cuarto Piso y nos hace llegar su retroalimentación. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar al pendiente de Cuarto Piso. Y además, debo decirlo porque hace mucho platiqué con él y me decía, oye, ¿por qué no te avientas un podcast? Y a veces nos tardamos en la vida en tomar decisiones, pero lo importante es que las tomemos en el momento en que tengamos que hacerlo. Pues hoy vamos a hablar algo que tiene relación también con esto, cuando la madurez nos alcanza. Y para eso hoy tengo un invitado que conozco, ¿qué les puedo platicar? Pues es un invitado que conozco desde antes que naciera porque es mi primo, sí. Walter Medrano Regalado. Y a lo mejor aquí vamos a ventilar algunas cosas, Walter. Pues no me gustaría, pero pues vamos a ver qué. Pero tengo información. Eso es lo que cuenta. Déjame te digo. Bueno, Walter, pues me da mucho gusto que me acompañes en este episodio, porque además, bueno, pues eres mi primo, pero también primo hermano, pero también muy mi hermano, por muchas vivencias que hemos tenido, aunque tenemos una diferencia de edades, 10 años es la diferencia de edades. Tú naciste en el 90, yo tenía 10 años cuando tú naciste, entonces me tocó incluso cargarte, ¿sí? Y en aquel entonces no estabas tan pesado como ahora, entonces te podía cargar. Y recuerdo cuando estaba chiquito, te decíamos el chiquito amable. Jugábamos. Es lo que iba a comentar, era el famoso chiquito amable de la familia. Íbamos atrás de ti y te decíamos el chiquito amable y tú de repente volteabas y corríamos todos. Y bueno, pues a lo largo de la vida, Walter, te has enfrentado a situaciones muy complicadas. Y a mí me interesó mucho platicar contigo de este tema. Tú tienes 30 años que acabas de cumplir hace 2 meses. Es correcto. 30 añitos. Entonces estás todavía muy lejos, aparentemente, del 4º piso, pero estás entrando al 3er piso. Y la vida, pues la vida nos va presentando situaciones que nos obligan a madurar. Tú estudiaste psicología. Así es. Pero no estudiaste psicología en los tiempos ordinarios, como podríamos pensar. Terminas la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, inmediatamente la carrera. ¿Por qué tardaste en estudiar? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por darnos el espacio a quienes pues nos gusta platicar un poco y pues dar un buen mensaje a aquellos que lo deseen recibir. La historia familiar yo creo que es lo que importa mucho en este tipo de temas. Cuando me propusiste el tema de la maduración,
pues sí fue un tema que dije, oye, es muy bueno y es muy importante que se hable, porque muchos tenemos esa concepción de que tenemos que tener ciertas cosas para haber madurado, o otra, tener cierta edad para ya creerte una persona madura. Pero yo creo que las vivencias de nuestra vida, las piedras con las que topas, cómo te levantas de cuando caes, eso es lo que en realidad te hace madurar y hace un pensamiento más firme en qué quieres hacer en tu vida y cómo lo vas a afrontar, ¿no? Efectivamente, como lo dices, no fui, mi vida ordinaria, no, o mi vida estudiantil, por así decirlo, no fue pues como la de la mayoría de las personas, digo, porque también conozco muchos casos como el mío que han salido adelante a edad ya avanzada. Aunque suene extraño, pues la secundaria yo la empecé a estudiar a los 18 años y fue a través de un examen. Pues me tocó una vivencia un poco complicada en cuestión de historia familiar, vivir en un matrimonio con problemas, por ejemplo, de alcoholismo, violencia intrafamiliar, en las cuales pues nosotros como niños pequeños no podíamos ni comprender lo que estaba sucediendo. Muchísimo menos podíamos comprender qué es lo que estaba pasando en nuestro interior. O sea, si no conocíamos el entorno, pues tampoco sabíamos qué estaba pasando, nuestras emociones dentro de nosotros mismos. Simplemente era pues una vivencia que se estaba enfrentando y que a esa edad pues hasta puede parecer ordinario, se puede volver algo común, algo hasta que justificas y que no sabes cómo va a impactar en tu vida y que impacta en tu vida más adelante. Es correcto, sí impacta y fíjate que me ha tocado experimentarlo, pero ahora del otro lado del marco, ¿no? Al principio digo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Eso obviamente cuando eres pequeño pues es lo que menos deseas, ¿no? Quieres ver a tus papás a como estén, pero los quieres ver juntos. Ya con el tiempo vas a entender que tal vez esa fue la mejor decisión, o sea, que tus papás estuvieran en diferente lugar cada uno. Y eso fue lo que yo entendí, pero más adelante lo comento esto. Es decir, hablamos de 20 años atrás. 20 años atrás, ellos se divorcian. Yo pues estoy en el lapso de pasar de la primaria a la secundaria. Incluso hago mis exámenes para presentar en alguna secundaria y pues dije, pues bueno, yo quiero elegir esa secundaria. Pasando estos problemas, también digo, ha habido etapas en mi vida en las cuales yo creo que siempre ha habido algo o alguien que me ha rescatado, por así llamarlo, de la situación en la que me encontraba. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando yo me iba a graduar de secundaria, pues yo estaba esperando que llegara mi papá o que llegara mi mamá. ¿Por qué? Porque pues es común que se les haga, por ejemplo, un bailable, que cantemos, y por lo regular, pues todos los compañeros tenían sus papás, etcétera, y yo estaba esperando los míos. Ya pues no llegaron, pues pasaron mis bailables y todo, ya hasta que llega mi abuelita y me dice, no, pues es que tus papás no van a venir porque pues se están divorciando. Ahí fue donde yo tuve un encuentro con esa palabra de divorcio, que es la que pues todos nos negábamos a querer decir o escuchar. Y como que ese momento mi abuelita fue la que pues me pudo sostener en ese evento que yo creía especial vivir con mis papás, que no se puede vivir. Y cuento esa cosa como eventos porque son cosas que parece que no, pero te van de cierto modo dejando un trauma o una secuela posterior, que después la comprendes. Si uno es capaz de salir adelante de esto, lo comprende cómo y en qué momento superó de su vida eso. Y entonces tendríamos que voltear, pero eso es complicado, Walter. Voltear y cuando el pasado nos duele, pues incluso ni siquiera quieres voltear. Mucho menos todo el proceso que implica y que eso te lleva a la madurez. Es correcto. Ese proceso de voltear y decir, bueno, a ver, me voy a enfrentar con algo que me duele y cómo lo voy a convertir o cómo lo voy a transformar en algo que me haga ser mejor persona. Porque en el momento tú hiciste todo lo contrario. Tu reacción no fue una reacción de decir, oye, a ver, me está pasando esto. No, tu reacción fue una reacción de rebeldía y de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que no debo hacer. Así es. Hasta parecía chiste o no sé, o sea, aunque tenía el apoyo, por ejemplo, de mi abuelita, de mi madrina, de más tías, sentía ese apoyo, pues yo al contrario, o sea, lo rechazaba porque dentro de mi familia o núcleo primario, pues no estaba del todo bien. Total, voy a la secundaria, mis papás ya en este caso se divorcian, está ahí el dilema de con quién te vas, con quién te quedas, uno tratando de convencer, etcétera.
hasta que pues yo decidí irme con mi papá porque mis dos hermanos se fueron con mi mamá. O sea, yo por no dejarlo solo de cierta manera, pues me voy a una secundaria y como dices tú, o sea, ese problema yo lo traté de afrontar de manera negativa, o sea, tratando de pelear contra el problema. Pues me expulsan de una secundaria. Total, mi papá hace lo posible porque me lleven a otra. Estoy en esa secundaria y pues pasa lo mismo, me vuelven a expulsar. ¿Por qué? Porque yo no tenía la intención de querer estudiar. O sea, yo lo que quería era salirme de ahí y distraerme un poco de lo que yo sentía que me estaba perjudicando en ese momento. Tú luchabas contra un problema que en realidad no era un problema tuyo, Es correcto. pero que tú lo estabas haciendo tuyo. En ese momento yo lo sentía tan mío, o como si yo también hasta fuera el culpable incluso de que mis papás se divorciaran, que yo pues me portaba de mala manera. Ya pues a la tercera secundaria ya no me expulsaron, pero yo hablé directamente con mi papá. Le dije, ¿sabes qué? Pues yo quiero estudiar. Perdón, le dije, yo me quiero salir de estudiar, quiero trabajar, y pues ya, o sea, pues en alguna empresa, en algún lugar donde me den una casita, pues ya me hago mi vida ordinaria, como en teoría yo lo veía en el entorno donde me rodeaba, ¿no? Salgo de ahí, todo lo contrario, en lugar de trabajar, pues me perjudiqué un poco más. Empecé a conocer lo que era, por ejemplo, el cigarro primero, el alcohol. Ya posterior, como a los 14 años, fue cuando conocí pues la marihuana, que en ese entonces fue como yo depositar pues mi futuro en eso prácticamente. O sea, Tú te dejaste abrazar por los vicios. me dejé abrazar porque yo sentía como que me despejaban de lo que estaba viviendo en ese momento. Y al contrario, me estaban alejando todavía más, que tarde, o sea, ya después me di cuenta de esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita hablo del pasado y luego del presente y del futuro. O sea, como que iba hilando ideas de mi línea. Pero es la manera en la que se va acomodando la vida. Porque entonces a través de entender ese pasado, pues vas acomodando el presente y vas visualizando el futuro. Y no es fácil, Walter. Uno podría pensar, oye, pero ¿cómo platicas eso? ¿Por qué lo platicas? Porque al final eso es un testimonio. Es correcto. Y luego tú hasta tuviste un encuentro con Dios. Así que es. Eso también marcó mucho, cambió tu vida de una manera sustancial. Así es. Bueno, eso ya pasó cuando cumplí los 18 años. Pues mi madrina siempre me había invitado a un retiro, que a un retiro, que a un retiro. Pues estaba totalmente alejado de iglesias, de cosas de esto. Y en este caso a mí lo que me ayudó a salir de esto, pues fue ese retiro, y también salirme del entorno en el cual yo me estaba juntando. Ya llegó un grado en donde pues literalmente mi mochila o mi ropa era una bolsa de basura con 2 cambios y pues andaba en la calle, no me gustaba trabajar, pues casi toda la mayoría del tiempo estaba drogado. Y como dices, es un testimonio y cómo lo cuentas, pues he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de hace ya 11, 12 años, poder compartir esta plática con más jóvenes o con más personas que estaban entre 11 y 15 años, que era la edad en la cual yo siento que me perdí o que me desprendí por completo de mí, y me da la oportunidad de yo poder impartirles esta plática para que ellos, a lo mejor y en ese momento de su vida están pasando por algo similar y no opten el camino que yo opté. Yo me acuerdo, Walter, cuando en esa etapa, y cuando hablas de este retiro, me acuerdo que me tocó estar por ahí. Y entonces animaban, ¿sí? Animaban la raza Yona y los que andaban en ese momento, Tata, que andaban coordinando ese retiro. Y ellos, y tú, tieso. Y luego, para el siguiente retiro, creo que ya hasta coordinador fuiste o ya andabas ahí. Sí, completamente distinto. Es decir, fue algo que te movió por completo. Sí, de hecho, pues yo me acuerdo que llegué con mi pelo súper largo, con mis Converse, con una playera de tirantes, con mis aretes. O sea, llegué totalmente a otro ambiente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y yo, de hecho, volteaba con mi madre y decía, yo también tengo que bailar. O sea, pues no era lo mío, no me gustaba. De hecho, cuando me decía mi madrina y demás que cuando yo entraba a casa de mi abuelita, casi siempre entraba con la cabeza abajo. O sea, que mi ensamble siempre estaba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Como que iba cargando algo. Y le dije, ¿sabe qué? Pues sí, o sea, no se equivocaba. O sea, yo tenía una carga que tenía que desprenderme de ella porque no me correspondía a mí. Y cuando tú vives este retiro, pues te sentías fuera de lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el punto que detonó que Walter
cambiara, o que Walter incluso regresara, vamos a decirlo así, porque ese tiempo en el que estuviste pues fue un desierto que viviste, en donde tuviste situaciones complicadas, pero de repente te reencontraste con Dios y te reencontraste contigo. ¿Qué pasó? Pues fue una experiencia en un pre-retiro, o sea, se llama así, era una semana antes de que fuera el retiro completo. Y se va a sonar extraño, pero yo empecé a meditar y dije, pues bueno, pues ya estoy aquí, ¿verdad? Me tengo que dejar llevar y pues que sea lo que sea, que me llegue el mensaje que me tenga que llegar. Y en una dinámica, pues cerré mis ojos y me metí tan profundo, que yo sentí, o sea, sentí algo, o sea, realmente no puedo explicar qué fue lo que sentí, pero sentí algo que me dijo, esto me dio más placer incluso que cuando me drogo, porque pues, por ejemplo, la marihuana, el placer que me daba era pues tranquilizarme, olvidarme de todo, y pues nada, Pero darme risa. efímero, Sí, sí, o sea, en realidad sin ningún aprendizaje, nada, o sea, ¿no? Y solamente mientras duraba el efecto y vámonos, volvías tenía que a... volver a ingerir para volver a sentir ese placer. Y acá me resultó muy curioso que sentí esa sensación tan grata, que no puedo explicar, pero que me hizo sentir pleno en ese momento. Decir, ¿qué está pasando con mi vida justo en este momento? Eso fue lo que me hizo ir al retiro completo. Ya en el retiro completo, pues yo lo resumiría un poquito en cuestión de ya cuando empecé a estudiar psicología y todo esto, que por ejemplo la terapia, para que pueda dar resultado, tenemos que dejar de ese conflicto, pelear con nosotros y buscar una reconciliación con nosotros mismos. O sea, no es tanto el hiciste esto, hiciste aquello, sino tú mismo tener tu introspección e ir reconciliándote contigo punto tras punto de cosas que hayas cometido en tu vida. Ir decirte perdonándote poco a poco. Oye, pero interesante porque regularmente lo que más tendemos a hacer es a recriminarnos. Y olvidémonos de lo que nos recrimina la demás gente. Nosotros mismos, te paras frente al espejo, aunque no te pares frente al espejo, piensas y te recriminas toda la historia de tu vida. Y entonces yo te diría, ¿cuándo te alcanzó la madurez? ¿O todavía te falta para llegar? ¿O qué opinas? ¿Dónde está la madurez? Pues ¿Hay yo un creo, tope? es como lo comentabas al inicio, yo creo que la madurez es la plenitud, o la felicidad que sientes en el momento por hacer las cosas que a ti te llenan o te gustan. Yo en aquel momento me había obligado a hacer cosas que no me gustaban hacer, pero porque pues así me orillé toda mi vida, ¿no? Ahorita yo ya soy pleno de querer hacer y poder hacer lo que yo quiera y pueda. Como por ejemplo el derecho de estudiar. Estudié en el INEA, una asociación para la educación de los adultos. Me dieron un examen, pues lo presenté, me dieron mi certificado. Casi de inmediato empecé a estudiar la preparatoria por mi prima Liliana, que me ayudó. En ese entonces ella había quedado muy bien con las personas con las había estudiado en la escuela. Me consiguió una beca, empecé a estudiar la preparatoria y ya cuando salí, pues ya me incliné un poco por comunicación. Ya después dije, no, ¿sabes qué? Pues no es lo mío, no me veo en algún lugar. Pues ya opté por la psicología, que era algo que también yo había pensado en un inicio, pero creía no era para mí. De hecho, estudiaste comunicación un semestre, ¿verdad? Estuvo un año y medio más o menos. Ay, bueno, y alcanzaste a jugar Jugué más americano. americano que estudiar, pero Estuviste más en sí, las canchas que en las aulas. así es. Bueno, y luego, cuando ya te vas a psicología, y esto también habla de esa, pues ahora sí que esa búsqueda, no solamente de algo que es tu aprendizaje, que es tu experiencia, pero sino de esa búsqueda de algo que te apasiona para compartirlo. Así es. Porque a partir de estas experiencias que has vivido, hoy, y me he dado cuenta muchas veces que lo platicamos y más recientemente, haces ese análisis y el primer análisis que haces es de tu vida. ¿Cómo logras, Walter? ¿Cómo logras tú ahora compensar esa reconciliación con Walter, con el Walter del pasado, con el Walter del pasado más complicado? Bueno, ahorita que comentabas lo de en qué momento alcanzas la madurez, yo creo que probablemente muchas personas ya hemos estado maduros o ya sintamos la madurez o bueno, ya estamos maduros por así decirlo, pero no nos damos cuenta, ¿no? Yo cuando ya estoy viviendo y compartiendo experiencias y estoy tratando de buscarme un futuro, estudiando, trabajando y buscando oportunidades, ahí es cuando yo veía o me veía ahorita en el pasado decir, pues ya era una persona feliz, ¿no? Plena, que estaba buscando por su futuro. O sea, podría decir que ya había madurado, pero hasta que empiezo a estudiar psicología y empiezo a darle significado
a todo lo que me había pasado anteriormente, yo creo que hasta ahí ya de forma más consciente dije, pues ya, o sea, ya era una persona madura, ¿no? Que se podría valer por sí mismo, que podría buscar un futuro y pues que tiene metas o planes en la vida. ¿Tus amistades cómo cambiaron en estos años? Mi amistad, pues, la sigo, por ejemplo, la sigo compartiendo con mis amigos con los que me drogaba incluso. Ellos, pues, por ejemplo, ya tienen sus hijos, tienen su trabajo, etcétera. También han cambiado de forma radical, pero pues a ellos lo han cambiado otras circunstancias diferentes a la mía, por ejemplo. El tener un hijo, la familia. Hay quienes, pues lamentablemente no pudieron salir de las drogas y pues los veo, pues como si fuese una persona indigente que no tiene hogar, sin bañarse incluso, buscando dinero para drogas, pidiendo dinero para drogas. O sea, sí son muy... los polos son muy opuestos de lo que he logrado ver. Una vez que yo cambio de amistades, que en realidad no las he cambiado, sino pues he Has ido sabido, ampliando. exacto, he ido ampliando y sabiendo con quién puedo aprender, con quién no, porque incluso de mis amistades pasadas he aprendido bastante y sigo aprendiendo. Este, pero de los que me ayudaron un poco más fue el círculo del que me rodeé de que todos estudiaban, porque me da mucha risa una anécdota que pues estábamos en un círculo y todos nos teníamos que presentar, ¿no? Que no, pues yo soy Diego y estudio en la UDEM. Y el que sigue, no, pues yo soy Carlos, estudio en el TEC. Y pues yo no conocía esas escuelas, o sea, realmente yo estaba fuera del contorno totalmente, totalmente. ¿Qué dices? Ni la escuela conocía. No, o sea, lo único que se me ocurrió fue decir, no, pues yo soy Walter y me expulsaron de la prepa 3. O sea, no sabía si existía una prepa 3 porque también, o sea, ni en la uni, o sea, nada. Pues yo dije, pues para no verme tan mal, mínimo que me expulsaron de la prepa y no de la secundaria. Y pues ya ahí como que esa fue lo que me motivó un poco más a salir adelante y a querer estudiar. Pero además, Walter, siempre has tenido buen humor. También eres músico. O bueno, aspiras, Sí. intentas, ahí le rascas a la guitarra. Sí. También eso ha ayudado mucho, tu personalidad. ¿Sí? Eso te ha permitido pues ir soportando todas estas situaciones, pero convirtiéndolas en oportunidades. Y entonces, nos decías, tus amigos que tuviste en aquella época, pero luego encontraste amigos y hoy entonces tienes un círculo más amplio. Hoy tienes la oportunidad de compartir tu experiencia con jóvenes, lo has hecho en retiros, lo has hecho en pláticas. ¿Cuál es el compromiso que tú sientes tras voltear y ver todo lo que viviste? Pues principalmente ese compromiso de ayudar incondicionalmente a la persona que lo necesita. Puede ser con cuestión de en pláticas, por ejemplo, con la cuestión de psicología, que me gusta y he tenido muchas pláticas con madres de familias. Tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en la Secretaría de Desarrollo Social. Era en un centro comunitario en Valle Soleado. Ahí tuve la oportunidad de dar terapia y pues era un entorno muy parecido al que yo vivía en aquel entonces, ¿no? Y el tener la oportunidad de haber estado del otro lado, siento que me ayuda hasta con las palabras, o con la vivencia que en realidad no se mezcla, ¿verdad? Pero pues con esa experiencia que tú tienes, puedes de cierto modo sentir más empatía y ayudarle a la persona de la mejor manera. Sí, porque hay una sensibilidad al identificarte con esas historias, a cuando ves una historia en la que pues ni siquiera sabes de qué se trata, ¿sí? Ahora, también diste clases. Recuerdo que diste clases en una primaria, ¿verdad? En el colegio Richardson, está en Guadalupe. Bueno, estaba, ya el colegio ya no existe. También tuve la oportunidad, de hecho, pues, bueno, soy psicólogo, y por ahí fue el hilo que me ayudaron bueno, que yo les ayudé a dar clases, porque, no sé, o sea, yo siento que las oportunidades llegan en el momento justo y tú las tomas si quieres o no las tomas, ¿no? Yo ahí fui, buscando prácticas, para mi cuestión de psicología, que también me estaba gustando, interesando este tipo de psicología, que es la psicología educativa. Y yo fui intentando pues buscar prácticas y conocer un poco la institución, conocer cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve y los planes que tiene. Y pues no sé, de la nada en ese momento se fue una maestra, se dio de baja completamente y hubo ahí una vacante disponible. Y pues la directora habló con las personas correspondientes, madres de familia, y pues aceptaron de la mejor manera. Y fue una experiencia muy diferente a lo que había vivido, porque no es mi experiencia la que comparto, sino es un conocimiento, pero pues esa como
característica que he tenido de ser una persona alegre, muy movida, e incluso me llevaba mi guitarra y con la guitarra, pues, ¿saben qué? Vamos a aprender esto y tocábamos ahí. Ese tipo de cualidades que he tomado de repente o que he desarrollado, o que me he dejado de desarrollar, son las que me han permitido vivir la experiencia de la mejor manera. O sea, el ser maestro es otra cosa muy buena. Ahí tenías, ¿cuántos años eran tus alumnos? ¿De qué edades? Tenían 7 años. Sí, también esta facilidad tienes con los niños, ¿verdad? De poder convivir con ellos, porque hay gente que hasta se fastidia con los niños, pero tú tienes esa facilidad. Oye, Walter, ¿y en esto qué has hecho? Ahorita me decías, hablábamos de un episodio 20 años atrás, cuando tenías 10 años, cumpliste 30. Tú estás entrando en el tercer piso. ¿Cómo te visualizas en 10 años? Pues ahorita, por ejemplo, a mí me dicen que soy una persona que no puede estar quieta. No, hace poquito me acabo de ir a Chiapas a era una escuela de bioconstrucción y me fui de voluntario. O sea, ahorita yo lo que busco o lo que quiero es esa plenitud y alcanzar esa madurez, pero del sentirme pleno y del sentirme feliz con lo que estoy haciendo en el momento, ¿no? Tratar de hacer lo que pueda hacer en el tiempo que lo pueda hacer. ¿Esta experiencia cómo surgió? ¿La idea alguien te buscó, tú encontraste? Eso fue una amiga que se fue ya hace mucho tiempo y yo tenía el conocimiento de que andaba por Chiapas, pero no sabía exactamente qué estaba haciendo. Y pues no sé, me pongo mucho en las noches, por ejemplo, a pensar y dije, pues, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Esto, lo otro. Y de repente resultó que vi una publicación de mi amiga. Buscamos voluntarios para la bioconstrucción. Y dije, pues bueno, no sé nada de bioconstrucción, pero pues mínimo puedo ir a poner mis manos en el lodo para construir lo que pueda. Fue como di con ella y le dije, oye, ¿cómo está esto? Bla, bla, no, pues vámonos. Y tomé el vuelo y me fui a hacer el voluntariado. Ya duré como una semana, más o menos, como unos 8 días, 9. ¿Y qué andabas haciendo? Exactamente, ¿qué hacías? Trabajábamos el barro. Estábamos haciendo una escuela de bioconstrucción. Esta escuela pues se iba a asociar con una universidad en Chiapas, la cual le iban a enseñar a la gente cómo trabajar el barro, porque también tiene diferente color, cómo hacer los matices de colores, cómo mezclarlo y pues cómo empotrarlo en paredes o desde cero, o sea, desde un muro de barro. ¿Y tu vida no es como el barro, Walter? Pues ya cuando lo analizas así, sí, o sea, tú lo moldeas a como... Porque de hecho hay una experiencia que hice que estaban haciendo un muro curvo y decían, no, pues es que esos son como los muros más resistentes, las cúpulas que existen, pues esas soportan, por ejemplo, sismos porque no, o sea, cuando hace el terremoto no tiene hacia dónde inclinarse, sino es un ángulo perfecto. Y digo, pues es como la analogía de decir que nosotros somos ese muro, ¿no? O sea, con la capacidad de girar o sea, todo lo que podamos girar y de ir de un lugar a otro completamente, pues no nos vamos a destruir, si al contrario, vamos a aprender demasiado de eso. Bueno, y entonces, ¿cómo ves a Walter de 40 años? Pues yo lo veo felizmente Insisto en la pregunta. Casado. Yo lo veo felizmente casado, es algo que me gustaría experimentar. Si Dios quiere, tener la oportunidad de tener hijos. En mi trabajo, pues ser una persona más estable y pues compartir y seguir ayudando de diferente forma, a lo mejor y no sé, a través de la música, a través de construcciones, no sé, o sea, hay muchas cosas. Es decir, para dentro de 10 años, visualizándote tú entrando ya a la década de los 40 y entonces yo estaré haciendo quinto 50. piso, ya estaré en quinto piso, el nuevo podcast. Entonces, hay elementos que tú estableces muy claros. Uh-huh. Un elemento es el ayudar, un elemento es la familia, está presente, casado, con hijos, que bueno, eso ya dependerá la variación, en qué momento, con quién, pero son elementos que ahí están presentes. Sí. Seguir trabajando, estabilidad. Ahora, ¿cómo tendrías que empezar a construir? ¿Cómo tendrías que empezar a moldear ese barro? Porque a veces nos agobiamos, la vida a veces nos agobia, cuando volteamos hacia atrás o cuando volteamos hacia adelante. Pero ¿qué tendrías tú que hacer para poder alcanzar la plenitud en estos 10 años? O para mantener la plenitud, porque lo veíamos en un episodio anterior y nos decían la plenitud es el momento. Tienes que vivir el momento y ese momento hazlo plenitud. ¿Cómo lograrías tú, Walter, mantener la plenitud de aquí a 10 años, a 20 años? ¿Cuál sería la clave? Por lo menos con lo que has encontrado hasta este momento de experiencias en la vida.
Yo creo conservar la tranquilidad, y buscando día tras día la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando a una persona, por ejemplo, a muchas que fue de cierto modo también un complejo que tuve, porque como yo iba estudiando atrasado a los demás, decían de que, ay, ya acabé mi carrera, y volteaba y era una persona mucho menor que yo. Y eran cosas que yo veía, y eso se tiende a mucho decir que no has madurado porque, por ejemplo, no has tenido tus bienes, tu casa, o no has acabado una carrera, o no has tenido tu carro, o no has tenido, o sea, como que esa madurez la transportamos en cosas materiales o en cosas, por ejemplo, de matrimonio, o alguna otra vocación que pueda tener alguna persona. O sea, la transferimos o la transportamos en eso. Y yo creo que para llegar a esto ocuparía tranquilidad, porque cuando tú te complejas un poco en lo que no has logrado supuestamente a la edad que debería de ser, que es como lo ha establecido la sociedad, tienes, o sea, te estresas tanto que pues ni disfrutas el momento, ni disfrutas tu vida, y tus planes se van a entorpecer porque pues estás pensando en que ya se te pasó el tiempo, y en realidad el tiempo es hoy, o sea, el tiempo no, nadie lo establece, no existe un momento exacto. Como decía al principio, y haciendo la comparación con las frutas, a mí me gusta mucho cortar limones, aunque cortar limones tiene su chiste porque tienes que andar buscando el limón, pero te das cuenta que a veces hay limones que están más chiquitos, más grandes, y eso no significa que uno esté maduro porque esté más grande o que no esté maduro porque esté más chiquito. Entonces, de alguna manera en la fruta nos damos cuenta que cada limoncito, cada naranja, cada manzana, sí, alcanza su tamaño, alcanza su tiempo y madura cuando tiene que madurar. Pero es cierto, nos va agobiando la expectativa de tener que cumplir y entonces perdemos esa tranquilidad. Una es lograr la tranquilidad y Así eso habría es. que mantenerlo toda la vida, porque luego también lo hemos visto y aquí lo hemos insistido para nuestro auditorio, cuando andamos en los 40 rondándolos o que los estamos transitando o que ya estamos cerrando, estamos que todo nos agobia. Tranquilidad. ¿Cuál sería el otro elemento? La otra, yo creo que cuando estamos a la expectativa de la sociedad, de querer lograr algo, cuando lo obtienes, pues una ya no vas a saber qué hacer con él y te vas a dar cuenta de que eso en realidad no es la felicidad, sino la felicidad, eso sería el otro aporte que pondría, porque la felicidad se vive a diario, ¿no? Con hacer lo que te gusta hacer y hacerlo en la manera que te guste hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me tranquiliza bastante, me siento agobiado, me siento intranquilo, a mí de repente me gusta agarrar la guitarra y empezar a tocar y componer canciones o cantar alguna canción, y eso me tranquiliza bastante. No perder la tranquilidad y buscar la felicidad o sea, diariamente con lo que tengas a la mano. Con lo que la vida nos otorga sin estresarnos por lo que no tenemos. Hay que disfrutar lo que tenemos, hay que ser siempre agradecidos también, creo que sería otro elemento que hay que agregarle. Y bueno, Walter, nos quedamos entonces con estas reflexiones. Tranquilidad, es decir, paz, calma y felicidad, Así es. para poder tener una vida plena constantemente, para visualizarnos hacia adelante. ¿Tiene algo que ver que tengas 30 y que hablemos de madurez? Yo creo que sí. O sea, ahorita no lo podría explicar tal vez hacia ciencia cierta, pero yo creo que este momento llegó en el momento justo y fue por algo. ¿Qué le dirías tú? Sabes que en una ocasión hacía entrevistas a los seminaristas y yo siempre les preguntaba, ¿qué le dirías a ti? ¿Qué te dirías hace 10 años que entraste al seminario? Bueno, yo te voy a poner la pregunta, pues bueno, además estuviste en el Sí, bueno, esa es seminario, otra experiencia. ¿sí? Que estuviste un tiempo ahí en el seminario, ¿verdad? Sí, también. O sea, fue una experiencia, te digo, yo estaba muy agradecido con lo que me estaba pasando en mi vida, tenía una felicidad y la estaba experimentando, o sea, de forma impresionante que yo en su momento me impulsé por decir, ¿sabes qué? O sea, me interesa entregar mi vida al servicio de los demás. Este, Obviamente ya al momento de estar ahí ya ves muchísimas cosas en cuestión de, no que veas en el lugar, sino en ti mismo, o sea, una introspección de decir, oye, si quieres esto, si te hará feliz, no quieres una familia, porque también estaba ese otro lado, ¿no? De mi deseo de querer tener la familia o el núcleo familiar muy unido como siempre lo había deseado en la mía, que no sucedió
que me gustaría hacerlo en la mía, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Un semestre? ¿2? Sí, uno. Un semestre. Y me dicen, qué poquito, pero le digo, oye, o sea, estar todo el día, todos los días, comer, estudiar, dormir, o sea, totalmente se te hace demasiado. Son esos caminos misteriosos de Dios que nos permite ir recorriendo para ir encontrando, pues, esta plenitud, para ir encontrando paz, para ir encontrando felicidad. Y bueno, me voy a la pregunta. Pero la pregunta no es qué le dirías al Walter de hace 10 años, sino en este momento, si tú te encontraras, y hasta yo digo que parece que tengo trauma con esas series que ahora viajan en el tiempo, la verdad sí me gustan, ¿qué le dirías tú, Walter, de 30 años, que estás entrando al tercer piso? ¿Qué le dirías si te encontraras a tu Walter sin saber? Porque la diferencia de hablarle al de hace 10 años es que ya sabes lo que pasó. Uh-huh. Pero si le vas a hablar al de 10 años adelante, al Walter de 40 que está entrando en el cuarto piso, no sabes lo que va a pasar en esa década. ¿Qué le dirías en este momento? Así. ¿A mi Walter de 40? A tu Walter de 40. ¿Qué le dirías? Pues que espero que haya encontrado lo que estuvo buscando toda su vida, ¿no? O sea, que fuera feliz, que estuviera pleno y que pues los tiempos, o sea, bueno, en realidad que el tiempo es relativo, o sea, que se dejara de culpar por ciertas cosas, que quitara, eso me gusta mucho que dices, que cuando te dejas de ser víctima comienzas a ver la perspectiva de otra manera. Por ejemplo, los me hizo daño, no me amó, ese tipo de me. No me perdonó. Exacto. Cuando lo sacas de ahí, bueno, ya lo ves, no perdonó, no amó, no quiso. O sea, ya no es una responsabilidad mía, sino esto ya se encuentra en la otra persona que no lo hizo. Cuando haces ese desprendimiento, comienzas a comprender muchas cosas y decir, ¿sabes qué? Quiero o no quiero estar con esta persona, quiero estar o no en este trabajo, quiero o no, etcétera, etcétera. Porque ya lo desprendes de ti. Cuando lo tienes como un me, lo haces tuyo. Ya cuando tienes la posibilidad de quitar ese me, es muy fácil dejarlo ir. De quitarte esos sacos que siempre digo, vamos cargando y pescas uno y pescas otro y de repente traes sacos de a gratis. Exacto. Que ni te corresponde cargar. Que ni te cargar. quedan aparte. Oye, Walter, ¿dónde te podemos contactar? Pues, de hecho, estoy haciendo ahorita unos podcasts, pero son pensamientos que hago de alrededor de 5 minutos, 6 minutos. Me gusta mucho escribir también, para ver si esto que escribo de una u otra manera en algún momento específico le pueda ayudar a alguien. Este se llama Un Pensar y un Café en Spotify. Así lo encontramos. Un Pensar y un Café, Walter Medrano. Ok. Pues mis redes sociales, pues ahí no publico muchas cosas, ¿no? Ahorita apenas estoy empezando con este proyecto, llevo poquito de hecho. Y otro podcast que se llama El Abrelatas Presenta. Nos pueden encontrar así en Instagram. También es un proyecto con 2 amigos en el cual hace poco nos sentamos y, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué no hacemos algo de temas diversos que nos ayuden un poco a abrir esa lata y ver un poco más allá de lo que no hemos visto? Por ejemplo, el viajar, hacer servicio comunitario, el construir casas, porque aquí en Monterrey también con la asociación Techo tuve la oportunidad de participar y construir casas de madera a gente de escasos recursos. Y muchas cosas que no podemos ver o que no hacemos porque no conocemos. Y que vale la pena compartir. Experimentar y compartir. Hay que compartir lo bueno porque a veces se habla mucho de lo malo, porque hace más ruido, porque causa más estragos, y de lo bueno pocas veces hablamos. Y hay que hacerlo. Walter, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este 5º episodio de Cuarto Piso y ojalá que cuando te encuentres con ese Walter ya cuarentón, entonces se realmente te diga, sí se logró lo que yo esperaba, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos siguen en cada episodio de Cuarto Piso. Quiero recordarles que un servidor me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Armando Cavazos y en Instagram Armando Cavazos R. También busquen Base 3 Studio en Instagram para que conozcan todas las producciones que tenemos y además si tienen un proyecto, si tienen algún contenido, si tienen algo que nos quieran hacer de conocimiento o si quieren estar aquí en Cuarto Piso y tienen una historia que contar, son bienvenidos todos. Muchísimas gracias, David Martínez en la producción. Soy Armando Cavazos. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Cuarto Piso, donde las historias se cuentan.